Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un día súper importante porque hoy se está jugando la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero os tenemos que seguir informando al respecto sobre todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1, que no ha sido poco. Tenemos muchas noticias con relación a una crítica que va a hacer Fernando Alonso, ahora la veréis. También vamos a hablar acerca de la 33 porque ha habido otro piloto de la Fórmula 1 y bastante importante que ha hablado al respecto sobre ello. Tenemos que hablar acerca de declaraciones sobre Sergio Pérez, tenemos que hablar acerca de mejoras, objetivos de McLaren después de haber conseguido la mejoría que han logrado en Silverstone, tenemos que hablar además acerca de una noticia del equipo Alpine y tenemos que hablar de muchísimas más noticias. Y estáis viendo que es un vídeo cargadísimo y tendréis todo relacionado con este vídeo, todas las noticias detalladas cuando empiezan en el índice en la descripción, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Ahora sí, tenemos que dar comienzo con el primero de todo, que es con una de las críticas que ha soltado Fernando Alonso en el día de hoy. Bastante interesante el comentario que ha soltado después de mucho que se ha hablado en este inicio de temporada, después de algo que ha ocurrido. Ahora lo entenderéis por qué estamos hablando al respecto sobre esto. Pero ¿qué es lo que ha criticado Fernando Alonso? Pues ha sido bastante duro con la prensa Fernando Alonso, porque ha criticado, se ha mostrado harto de los rumores que hay sobre mala relación entre él y Carlos Sainz después de esta temporada, donde sí que han podido estar compitiendo, además en una zona alta, en una zona que les estamos viendo y son bastante importantes en muchas ocasiones en la retransmisión. Ha habido muchos rumores sobre si la relación estaba destrozada o no, sobre si se llevaban bien, y Fernando Alonso está harto de eso porque comenta que siguen teniendo la misma buena relación que tenían anteriormente. Eso es lo que ha comentado Fernando Alonso. Me parece bastante interesante estas declaraciones que ha dado al respecto sobre esta relación. Obviamente entiendo que se ha podido hablar mucho más porque es que les estamos viendo más en el foco mediático. Quiero decir, al final tener en cuenta que cuando empezó Carlos Sainz en la Fórmula 1, empezó en un Toro Rosso. Justo coincidió además que estaba Fernando Alonso en ese McLaren Honda, que era un desastre. Entonces, realmente esos primeros años ya se vieron las caras en la Fórmula 1, ya se vieron las caras varias ocasiones en la parrilla, tuvieron ocasiones de poder adelantarse entre ellos, poder combatir, poder pelear. Hay una entrevista bastante buena en su día, de cuando todavía estaba, como digo, Alonso en McLaren, Carlos Sainz en Toro Rosso, en Mónaco, donde se hablan y comentan incluso que se han visto en varias ocasiones en las primeras vueltas y luego pelean y demás. Es bastante interesante esa entrevista, está por YouTube, o sea que si la queréis ver, os recomiendo que la busquéis. Y ya se veía en las caras. El problema estaba que no se veía en retransmisión porque eran al final la zona trasera, entonces no tenía importancia. Ahora es esas mismas batallas que anteriormente también veíamos, lo único que en la zona delantera, y este año hemos tenido la suerte de haberles podido ver en varias ocasiones pelear, sobre todo las primeras veces que les pudimos ver. Bueno, en la primera carrera vimos un adelantamiento de Alonso a Sainz, pero vimos esa batalla que además tuvieron en la primera carrera en Bahrein. También yo recuerdo que les pudimos ver en Azerbaiyán con uno de los adelantamientos de la temporada, el adelantamiento del mes de abril se lo llevó Fernando Alonso con una pasada a Carlos Sainz en Azerbaiyán muy buena que le hizo en la curva 4 además. Un sitio donde no se suele conseguir adelantamientos y lo consiguió hacer Fernando Alonso. O también les vimos batallando en el Gran Premio de Miami con un Carlos Sainz que intentó una estrategia diferente, con un Fernando Alonso que también estaba yendo bastante sólido. Y ya esos son simplemente 3 ocasiones que les hemos visto este año en retransmisión, pero ya han sido más en un foco y además en una zona delantera. Entonces eso ha dado pie a que mucha gente empezase a decir si ahora se llevaban mal, si después de esto, sobre si esas batallas, ¿no? Y eso lo hemos visto además, esto sobre lo que se queja Fernando Alonso, llegó más fuerte incluso en el momento en el que fue en Azerbaiyán también. Bueno, en Azerbaiyán además también vimos una defensa de Carlos Sainz que se le criticó mucho por si se había defendido de una forma más agresiva sobre Fernando Alonso, y eso fue lo que cabreó bastante a Fernando Alonso hasta el punto que al día siguiente en el domingo después de la carrera no quiso dar declaraciones a DAZN España. Ese fue el nivel que cabreó bastante. No era específico por esas críticas o por lo que pudieran haber dicho en DAZN España, pero al final también era algo, bueno, pues bastante en general. Y ahora es lo que hablaba Fernando Alonso al respecto. Está bastante criticado y está bastante harto y ha criticado incluso al periodismo en España. Os voy a leer las declaraciones que dice: nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo y somos buenos amigos, dentro del circuito y fuera también. Hay muchas estupideces y este año, como tengo un coche competitivo y estamos luchando juntos en la pista, en España estamos así. Tenemos que aceptarlo. Lamentablemente tenemos que saber que el nivel del periodismo en España es bajo, en general es así, y por eso no estamos a menudo en España. Por desgracia intentamos evitar nuestro país por muchas cosas.
Eso es lo que ha comentado Fernando Alonso con esa crítica masiva que ha tenido al periodismo español, y desde luego que es que eso se ha criticado muchísimo y es lo que dice, al final se conocen desde hace muchos años, desde que además al final, por suerte también para él, pues Carlos Sainz desde que era un niño ya conocía a Fernando Alonso, por al final también obviamente que su padre es Carlos Sainz Senior, entonces tuvo la oportunidad de ya conocerlo y desde entonces se conocen, desde entonces se vio ya el interés que también tenía Carlos Sainz por llegar a la Fórmula 1, acabó consiguiéndolo, se conocen desde hace muchos años. Alonso es muy amigo también de su padre, no solo de Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, sino de Carlos Sainz Senior. Quiero decir que al final son muy amigos y está viendo estas críticas pues simplemente por poderles ver en esta zona delantera. Que además, pues alguien que ha compartido la opinión de Carlos Sainz ha sido también el propio Carlos Sainz, la opinión de Fernando Alonso. Quería decir que he tenido un lapsus. El propio Carlos Sainz también ha compartido esa opinión de estar bastante cabreado con la prensa española por estas críticas que está viendo. Aquí les vemos los dos juntos en el Gran Premio de España y lo que dice Carlos Sainz es: estoy de acuerdo, cuando le preguntaron al respecto sobre esta crítica que hacía Fernando Alonso. Sigue diciendo, dice, creo que es algo que se nota, no necesitamos estar en una rueda de prensa para mostrarlo, se refiere a esa buena relación que tienen, no necesitan ahora con esos rumores que ha habido salir y demostrar que realmente sí se llevan bien, es que es algo que al final se nota, porque es algo que puede haber batallas en pista, pero nunca han tenido unas malas palabras fuera, nunca ha habido una mala mirada, nunca ha habido nada fuera. Pero han salido esos rumores porque sí. Incluso ha habido rumores que es que aquí no hablamos de esos temas porque me parecen irrelevantes además para la Fórmula 1, pero ha habido rumores incluso casi de prensa rosa diciendo que si se llevaban mal por esto, por lo otro. Es que ni los voy a decir, pero bueno, que ha llegado hasta ese nivel. Sigue diciendo, dice, si nos fijamos en cuando estamos en el Drivers Parade o por el paddock, se nota que la relación es como siempre ha sido entre Fernando y yo. Y eso es así. Si tú te ves las previas, por ejemplo, donde se ven la retransmisión de la Fórmula 1, donde se ven a los pilotos hablar, donde en ocasiones van mostrando a los pilotos andando por el paddock, si los ves cuando coinciden sigue siendo igual, se hablan, se desean buena suerte para la carrera y demás, porque una cosa es lo que pase fuera y otra cosa ya dentro, que dentro son rivales, pero fuera eso no interviene para nada. Sigue diciendo, y para finalizar ya Carlos Sainz termina diciendo, es cierto que este año hay más competencia porque estamos luchando por posiciones similares. Claro, por ejemplo, además, os he dicho al principio del vídeo acerca de los primeros años de Carlos Sainz, pero claro, hay que tener luego en cuenta que luego durante esos años al final había momentos en los que Alonso estaba algo mejor o donde estaba Carlos Sainz mejor dependiendo del equipo, donde McLaren conseguía superar a Toro Rosso, donde Carlos Sainz se marchó a Renault y estaba por delante, luego cuando se marcha Fernando Alonso y regresa en 2021, en esa temporada 2021 sí que no están demasiado lejos, pero el Ferrari era mejor que el Alpine, 2022 clarísimamente, es decir, que ya además en esos años no había tenido tanto confrontación y ya no, ni siquiera encima siendo tan visual como lo es ahora mismo. Entonces eso es lo que llega a hablar. Y entonces menciona, dice, porque estamos luchando por posiciones similares, pero eso para mí siempre se mantiene en pista y siempre se mantendrá. Una cosa es lo que pase dentro y otra cosa es su relación fuera. Podrían incluso tirarse de los pelos por algo que ha ocurrido dentro de la pista, que luego fuera no tienen por qué llevarse mal. Y ya para finalizar dice, sé separar la pista del exterior, siempre se me ha dado bien y Fernando siempre ha sido también bueno en eso. Así que esa es la opinión de ambos, esa es la opinión después de todos estos rumores que ha habido al respecto sobre si se llevaban mal, sobre si tenían una mala relación. Pues desde luego que ninguno comenta que tengan esa mala relación y critican bastante lo que se está hablando. Para cerrar el último tema que tenemos también con Fernando Alonso, os había dicho anteriormente que teníamos que hablar acerca de esa 33, ¿no? Ya sabemos esa victoria de Fernando Alonso que tanto ha dado de qué hablar, pues ha habido un piloto de la Fórmula 1 que ha hablado al respecto sobre ello, un piloto bastante importante, quiero decir, no es Logan Sargent quien va a hablar al respecto, porque bueno, y en muchas ocasiones se han pronunciado distintos pilotos, y en esta ocasión se ha pronunciado además el piloto mexicano. Sergio Pérez en el showrun que ha habido en Madrid se ha pronunciado al respecto sobre la posibilidad de que Fernando Alonso logre esa tan ansiada 33 en esta misma temporada, y lo que ha dicho es que cree que sí que lo va a conseguir. Ya sabemos que además desde Red Bull son de la opinión de que no van a ganar todas las carreras esta temporada, y eso mismo es lo que dice el piloto mexicano con esto, diciendo que Fernando Alonso ha hecho una temporada muy buena, que en muchas ocasiones ha sido posiblemente el piloto más rápido de la parrilla, lo único que a lo mejor ha quedado por delante pues un Red Bull porque tenían mejor ritmo, pero que ha podido ser incluso el mejor piloto de esa carrera, y cree seguro que lo va a conseguir esta misma temporada lograr esa victoria.
Eso es lo que habla Sergio Pérez, eso es lo que comenta acerca de esa victoria número 33. Lo que dice cuando le han preguntado textualmente, y ahora hablamos al respecto, es: creo que Fernando ha estado cerca ya esta temporada. En algunas carreras ha sido el piloto más rápido y está cerca. Queda mucha temporada todavía y se lo merece. Eso es lo que ha comentado Sergio Pérez. Para empezar, aquí hay varios puntos en los que comentar. Bueno, anteriormente ya os hemos dicho, al final desde Red Bull son de esa opinión de que no van a lograr todas las victorias, y yo os he dicho que no creo que lo vayan a lograr. Quedan 12 carreras. Han ganado 10. ¿Pueden ganar las 12 que quedan? Perfectamente. O sea, no creo que... Yo no digo que no es que no la vayan a ganar porque algún equipo va a estar peleando con ellos. Yo lo que digo es que no creo que las vayan a ganar porque quedan aún 12 carreras, porque ya ha habido 10 carreras donde no han fallado, o como mucho fallaba uno de los dos monoplazas, no voy a decir cuál de los dos, y quedan 12 carreras. Es muy fácil que falle uno de los dos, que falle un piloto y luego falle el equipo, que falle un monoplaza y luego el otro piloto también falle, por cualquier motivo. Es muy fácil. Al final son personas, al final son humanos, también se pueden equivocar incluso. Entonces yo siempre he dicho que no creo que vayan a ganar todas las carreras. Para ganarlas todas tienen que ser perfectos, y sabemos que ya han sido perfectos para el punto de conseguir una ventaja suficiente como para que estemos hablando de que puedan llegar a ganar todas esas carreras. Me refiero, ya han sido perfectos a la hora de hacer el monoplaza, ya han sido perfectos a la hora de que tengan este coche para podernos plantear que ganen todas las carreras. Yo creo que es muy difícil ser perfectos hasta el punto de conseguir ganar todas las victorias. ¿Lo pueden lograr? Por supuesto. No digo que no lo vayan a lograr, yo digo que no creo que vaya a ser así. Y esto es la opinión también que han tenido desde Red Bull, que por supuesto, a ver, no van a decir ellos mismos que van a ganar todas las carreras, porque incluso también les podría venir mal. Pero ya hablando acerca de esa 33, pues lo que comenta Sergio Pérez es que cree que sí. Desde luego que ha habido en ocasiones en las que ha sido ese piloto más rápido, sin lugar a dudas, en muchas carreras. Lo único que a lo mejor el Red Bull pues quedaba por delante porque al final es mejor coche, y esto es un deporte de coches, esto es un deporte de automovilismo y es un deporte donde el coche importa. Y aunque a lo mejor seas el mejor piloto, si no tienes el mejor coche no ganas. Entonces él cree que sí que puede llegar a ocurrir, porque si en el momento en el que falle uno de los dos Red Bull, pues al final el que puede llegar a estar ahí a lo mejor con más facilidad es Alonso, y es lo que yo os he comentado en alguna ocasión. ¿Es posible esa 33? Es posible todavía, porque hay gente ya diciendo que es imposible. Desde luego que lo es, desde luego que sí que es posible, y es bastante posible porque el hecho de que al final han sido los que se han mostrado siempre el siguiente equipo. ¿Que coincidirá que el día que Red Bull falle sea McLaren? Si hubiera coincidido en Silverstone, ¿no? Que imagínate que falla Verstappen, Checo ya había fallado en clasificación, falla Verstappen en carrera, tanto si es por el propio piloto como si es por el equipo, falla. ¿Hubiera ganado McLaren? Pues sí, hubiera ganado McLaren. Si falla en Austria, hubiera ganado Leclerc. Si falla en Canadá, hubiera ganado Alonso. Si falla en España, pues hubiera ganado Hamilton. Es así, al final va a depender mucho también esa carrera de dónde esté cada equipo, va a ser el que se lleve la victoria. Yo creo que la puede conseguir Alonso, puede ser, obviamente puede ser que le toque ese día, y es que además va a ser bastante factible que a lo mejor le toque a Alonso porque es uno de los equipos que se ha mostrado más fuerte a lo largo de todo el calendario en más tipos de circuito, así que puede ser claramente ese piloto. Si no toca, pues a lo mejor, pues mira, pues mala suerte, a lo mejor no le ha tocado en ese día ganar y ya será en otra ocasión. Pero bueno, que eso es lo que también comenta Sergio Pérez al respecto sobre esa victoria, y yo también creo que la vaya a acabar consiguiendo. Veremos cómo evoluciona al respecto sobre todo esto, que además también tenemos que hablar sobre Sergio Pérez al respecto sobre la pelea por el título, porque Sergio Pérez ha dado ya por descartado pelear por el título. Desde luego que es que tiene una desventaja de 99 puntos, es lo que le saca a su compañero de equipo. Entonces ya lo que ha dicho el piloto mexicano es que este año está únicamente pensando en conseguir su objetivo, que a estas alturas ya es conseguir ser subcampeón. Es imposible, según comenta Sergio Pérez, y es que desde luego por la ventaja que tienen puntos Verstappen es muy difícil conseguirlo, es imposible pelear por ese título. Así que eso es lo que ha comentado Sergio Pérez. Me parece bastante interesante las declaraciones que ha dado también el piloto mexicano al respecto sobre esta lucha por el título. Lo que ha dicho es: en Fórmula 1 solo importa tu posición en Abu Dhabi, es decir, da igual lo que hagas a lo largo de todo el año, da igual que lo hagas mejor, que lo hagas peor, que hayas tenido más o menos suerte, lo importante es en qué posición y cuánto quedas con respecto a tu compañero de equipo en Abu Dhabi. Eso es lo que ha comentado Sergio Pérez. Entonces sigue diciendo, dice: no soy segundo en el Mundial de milagro, he ganado carreras y he tenido algunas malas, pero tenemos todo por delante aún. Mi objetivo ahora es sin duda ser subcampeón del mundo y solo pienso en ganar ese Gran Premio de Hungría. Yo creo que desde luego al final la pelea por el título está más que decantada. Por suerte o por desgracia se lo va a llevar Verstappen y además tiene bastante ventaja ahora mismo.
Es una verdadera lástima que haya acabado así la pelea por el título, porque al final solo nos perjudica a nosotros no tener pelea por el título, porque bueno, pues Verstappen se lleva otro título y demás, pero al final a quien nos perjudica es a nosotros, que no hemos tenido rival, no hemos tenido batalla y se lo va a llevar Verstappen. Y es una lástima porque lo que queremos es peleas por el título. A mí me da igual quién lo gane, yo lo que quiero es una pelea por el campeonato, como estoy diciendo. Entonces, eso es lo que comenta Checo, al final es imposible y es que con la ventaja que tiene es muy complicado. Ya ha llegado un punto en el que Verstappen se puede llevar el título, Verstappen puede ser consagrado como campeón del mundo, como tercera vez campeón del mundo, empatando a pilotos históricos como, por supuesto, Ayrton Senna. Lo puede conseguir siendo únicamente segundo en todas las carreras que restan. Si queda segundo en todas las carreras que restan, ya da igual lo que haga cualquier otro piloto, que Verstappen va a ser campeón. Esa es la ventaja que tiene, ese es el nivel al que ha llegado en este comienzo de temporada, en estas 10 primeras carreras. Es sencillamente espectacular, la distancia es muy grande, es imposible recortar esa distancia y eso es lo que comenta Sergio Pérez, que ya aún así está pensando en ese Gran Premio de Hungría, en hacerlo bien y en ojalá poder conseguir una victoria. Sería algo bastante bueno, por lo menos tenemos esa variedad también en victorias, que es que Verstappen lleva ya 6 victorias consecutivas, desde luego que va por ese récord que tiene al final Sebastian Vettel. Verstappen lo está haciendo muy bien y se lo merece, por supuesto, si yo no estoy diciendo que no, pero va por ese récord de Vettel y yo quiero al final también variedad en los ganadores. Entonces, si lo consiguiera Sergio, pues por lo menos tendríamos esa variedad, lo conseguiría otro de los pilotos y supondría también que hemos tenido una buena batalla por esa victoria en el Hungaroring. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo entre los dos pilotos, veremos cómo acaba esa batalla por el título, que desde luego, por lo menos la opinión que tiene Sergio Pérez es que está bastante decidida y yo creo que realmente es así, y veremos qué es lo que ocurre en este Gran Premio de Hungría entre los dos pilotos de Red Bull, un equipo Red Bull que, por cierto, ya os hemos comentado en este canal que preparan mejoras para este Gran Premio de Hungría, ya os hemos contado dónde comenta Max Verstappen que están enfocándose para mejorar este RB19, que desde luego es el mejor equipo que hay en la parrilla, es el mejor monoplaza que hay en la parrilla, es el más completo, es el coche que menos degrada, es el coche que mejor va en velocidades puntas, es el coche que mejor va en curvas de velocidad alta, en curvas de velocidad media, en curvas de velocidad baja está bastante igualado a Aston Martin, pero al final también es el coche que mejor va, es el coche que rinde en todo tipo de circuitos, es un impresionante lo que tenemos en este RB19, lo que ha conseguido hacer Adrian Newey, que aún así se puede mejorar, incluso, y eso ya lo sabemos, que van a traer esas mejoras en Hungría, pese a lo que ya os hemos comentado de que es sencillamente el mejor monoplaza que hay ahora mismo en la parrilla, sin lugar a dudas, van a traer esas mejoras y según comenta Automotor Un Sport, la esperanza que hay es que estas mejoras les den 2 décimas por vuelta. 2 décimas más por vuelta por ritmo si es que se cumplen las expectativas que tienen desde Milton Keynes. Vamos, sería impresionante. Esto lo ha comentado Automotor Un Sport. Os traemos informaciones de bastantes medios sobre mejoras que nos creemos. Uno de ellos es Automotor Un Sport. Os traemos bastantes noticias también al respecto sobre Fórmula.1, que es un medio en cuanto a mejoras que también suele ser bastante bueno. Pero si hay un medio en el que creernos es este. Automotor Un Sport es sin lugar a dudas el medio que no suele fallar. Quiero decir, por lo menos en este sentido, en esas expectativas, son las que tienen Red Bull, es lo que nos transmiten y en mejoras, desde luego que son los mejores, sin lugar a dudas, para informarse al respecto. Así que por eso os traigo muchas informaciones siempre de ellos y esperan esas 2 décimas. ¿Dónde van a ser esos cambios? Pues van a ser unos cambios bastante visibles, es lo que han comentado. Va a ser un cambio de lo que vamos a poder ver de este RB19 bastante grande, sobre todo en los pontones. Comentan que va a ser unos pontones nuevos los que van a traer este RB19, que va a ser bastante claro que han cambiado esos pontones. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues mira, yo ya diciéndome esto, yo he llegado a plantearme hasta que vengan sin pontones, prácticamente, que hagan el formato de pontones que tenía que tenía Mercedes. Yo ya me lo creo, pero y que lo hagan funcionar encima, pero creo que obviamente eso no creo que vaya a ser, pero dicen que es bastante visible lo que vamos a ver. También quiere decir que estas mejoras van a ser externas, no van a ser en ese fondo que tenemos, porque ya el fondo de Red Bull está bastante avanzado. Y también lo que se ha comentado, ya finalizamos con esto, se ha comentado que Red Bull va a seguir desarrollando este RB19, pese a lo que mucha gente cree, lo van a seguir desarrollando, van a traer mejoras, se comenta desde Automotor Un Sport en Singapur, van a seguir el siguiente paquete de mejoras y todo esto es por lo que os hemos comentado en muchas ocasiones, que es que al final seguir desarrollando este monoplaza, seguir desarrollando el RB19 es bastante bueno porque al final es la base que tienes para la próxima temporada, que es algo que mucha gente no se acuerda, mucha gente no se acuerda porque al final este monoplaza
el monoplaza para el próximo año no va a ser una gran diferencia, entonces es la base que tenemos. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre esos objetivos que os hemos comentado al principio del vídeo por parte del equipo McLaren. ¿Por qué os tenemos que hablar acerca de los objetivos de McLaren? Bueno, pues ha salido después de esta gran mejoría que han conseguido dar Andrea Stella ha salido a hablar después de haber conseguido este primer podio de esta temporada y no habla al respecto sobre los objetivos que tienen en específico para este año, porque al final lo que tienen este año pues es lo que ya podamos estar viendo. Desde luego que ya el objetivo para este año tiene que ser ese líder del resto, por lo menos en la clasificación de constructores, porque recortar lo suficiente como para estar en la pelea que tienen Mercedes, Aston Martin y Ferrari por el subcampeonato es imposible. Al final la pérdida que han tenido en las primeras carreras ya va a hacer que eso sea imposible. Tiene que ser ese objetivo de ser el líder del resto, que ahora mismo supone ser quinto lugar en el Mundial de Constructores, puesto en el que ahora mismo ocupan. Entonces, los objetivos que tiene McLaren para la próxima temporada y para 2025, según nos comenta su jefe de equipo, Andrea Stella, son la próxima temporada consolidarse como un equipo que pueda estar en la pelea por podios desde la primera carrera y en todo tipo de circuitos, eso nos comenta Andrea Stella, y en 2025 ya consolidarse como un equipo que pueda lograr constantemente victorias, es decir, no descarta este año si ocurre algo a Red Bull poder pelear por victorias, no lo descartaría tampoco el año que viene, pero sobre todo que en 2025 sean un candidato claro, un candidato carrera a carrera a poder conseguir una victoria. Eso es lo que ha comentado McLaren, eso es lo que ha comentado Andrea Stella, ese es el plan que tienen ahora mismo poco a poco, ¿no? Que realmente al final si se consagran como un equipo de zona alta ahora después de esta mejoría que han dado, que veremos en Hungría, ya nos están adelantando desde el equipo que en Hungría no van a rendir bien porque es un circuito que se les adapta mal, es un circuito que no se adaptan tan bien. McLaren destaca sobre todo en esas curvas de alta velocidad y en temperaturas bajas. Las temperaturas bajas podríamos tenerlas en Hungría, es más, se espera que sí que las vayamos a tener, pero en curvas de alta velocidad en Hungría no lo hay. Por eso ya están adelantando de que es muy difícil que veamos un McLaren competitivo. Lo que esperan eso entonces para el año que viene es estar constantemente en esa pelea por los podios, que si viene una victoria, pues igual que la 33, tanto si es este año como si es el año que viene, bienvenida sea, ojalá que venga, eso es lo que opinan desde McLaren, por supuesto, pero no se van a pensar, bueno, pues si hemos conseguido una victoria, ya está, ya lo tenemos todo hecho, ya estamos ahí. No, que al final es un proceso largo y sobre todo consolidarse como un equipo que pueda estar peleando por esas victorias constantemente y por lo tanto por el título en ese 2025. Realmente el objetivo que se marcaba McLaren, que yo me acuerdo de hablarlo aquí en este canal en su época, en 2021, ellos se marcaban al final estar en 2022 un paso más cerca, 2023 estar peleando por podios y 2024 estar peleando por victorias. ¿Por qué se atrasa al final? Pues porque 2022 no es tan más cerca realmente e incluso parecía que se iba a atrasar un poco más, por lo menos ese plano que no les iba a salir, debido a que en 2023 empezaron bastante mal, pero bueno, al final pueden ser que acaben en esa pelea por podios, ya el año que viene estar constantemente en esa pelea por podios sin importar el circuito, porque ahora lo sigue importando, como os estamos diciendo para Hungría, que no van a estar en esa pelea por el podio, supuestamente, y ya luego en 2025 estar en esa pelea por victorias. Así que eso es lo que nos comenta Andrea Stella, me parece bastante bien y ojalá, sigo repitiendo la misma frase, ojalá McLaren se consagre como un equipo de zona alta y les podamos ver más veces en este podio, les podamos ver más veces peleando por una posición más alta, porque McLaren tiene que ser un equipo que esté peleando siempre por esa zona alta. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre unas palabras del piloto que quedó en tercera posición en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tenemos que hablar acerca de estas palabras que ha dado Lewis Hamilton, que después de una semana pues ya ha hecho un poco de balance, ¿no? Que el fin de semana de Mercedes es mejor resultado que el rendimiento que tenían, quiero decir. Obviamente el primer equipo fue Red Bull, pero bueno, que eso no es noticia, eso no es nada nuevo, eso no os estoy desvelando aquí América, no os estoy descubriendo América, se dice la expresión. El segundo equipo fue McLaren, más de lo mismo, bastante claro, además incluso después de la relanzada del coche de seguridad, pese a que Hamilton tenía blandos y Norris duro, no le pudo pasar, o sea que está claro que McLaren fue ese segundo equipo, pero Mercedes al final acaba como el tercer equipo que suma más puntos, Aston Martin es el cuarto equipo, Ferrari es el quinto equipo que más puntos suma, pero realmente Mercedes y Ferrari están bastante igualados. Lo que pasa es que, bueno, pues Ferrari ya sabemos, ya lo hemos comentado, el problema que tienen también de estrategias y demás. Entonces ha hablado Lewis Hamilton al respecto sobre este balance y sobre todo lo que se lleva de este Gran Premio de Gran Bretaña es que sale
sale contento por el ritmo que ha demostrado este W14 de no estar tan lejos de Red Bull, sobre todo no estar tan lejos de los chicos de arriba, llega a decir Hamilton, ahora os leemos las declaraciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque venían de un Gran Premio de Austria donde Mercedes había sido ese quinto equipo. En Silverstone lo ha sido Aston Martin, en Austria lo fue Mercedes, pero luego venían de Canadá habiendo sido el tercero, o en España habiendo sido el segundo. Claro, que tienes al final tantos altibajos que a lo mejor después de Austria pues no sabían exactamente dónde estaban. Y lo que comenta Hamilton es eso, estar contento de no estar tan lejos de la zona delantera. Eso es lo que comenta Hamilton. Y es lo que ya os hemos comentado en muchas ocasiones. Al final esto es todo altibajos, depende mucho del circuito, están tan igualados que al final si te adaptas mejor o peor puedes pasar de ser el segundo equipo si te adaptas perfectamente y ninguno se adapta tan bien a ser el quinto equipo si no te adaptas bien, como ha pasado a Aston Martin. Aston Martin ha sido el segundo equipo casi en toda la temporada que llevamos hasta ahora, pero ha habido circuitos en los cuales nos ha adaptado bien hasta el punto que Silverstone han sido el quinto equipo en cuanto a ritmo, aunque fueran el cuarto en cuanto a puntos, porque puntuó más solo Alonso que lo que puntuaron tanto Leclerc como Sainz, pero en ritmo fueron el quinto equipo y luego habrá otros fines de semana donde vuelvan a ser segundos. Entonces eso es lo que se lleva Hamilton, por lo menos, porque además al final tampoco acabaron a un ritmo tan lejano, podríamos llegar a decir, al de Verstappen, que realmente es peor incluso que lo que podríamos llegar a decir que fue en Canadá, pero no estuvo del todo mal. Eso es lo que dice Hamilton, textualmente las palabras que dice es positivo para nosotros como equipo saber que no estamos tan lejos y que podemos coger a los chicos de arriba. En las curvas 13, 14 y 15, que ya son final de Magos y Beckett y luego el final de la recta del DRS de derecha, es una curva además bastante grande, lo que comenta es que se les iba un poco el coche. Aún así fue una buena pelea con Lando, pero no tenía esa velocidad punta en la recta para lograr pasarle. Dice ya para finalizar, estoy contento, empezábamos séptimos y acabamos terceros. Muchas gracias al equipo, grandes paradas y un buen trabajo todo el fin de semana. Así que eso es lo que comenta sobre lo que vivimos en Silverstone, que incluso Hamilton encima se ve algo beneficiado gracias al coche de seguridad. Se ve algo beneficiado porque su compañero de equipo estaba incluso teniendo más ritmo de carrera, pero gracias al coche de seguridad que Russell, que empezó con neumáticos blandos, pues tuvo que hacer la parada antes, la hizo alrededor de la vuelta 27, el coche de seguridad salió en la vuelta 33 y Hamilton no había parado, entonces se vio beneficiado por ese aspecto. Eso es lo que comenta Lewis Hamilton, bastante interesante esas declaraciones que nos lleva a contar el piloto británico, el piloto de Mercedes. Y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sobre unas palabras que ha soltado Sebastian Vettel hablando acerca del cese que ha tenido Nyck de Vries y hablando sobre uno de sus amigos que es Daniel Ricciardo, sobre el regreso que ha tenido a la Fórmula 1. Me ha parecido bastante interesante lo que ha comentado, así que vamos a comentar sus palabras al respecto, tanto sobre Daniel Ricciardo como de Nyck de Vries, que con Nyck de Vries coincidió poco en Fórmula 1, coincidió una única carrera, pero por lo menos comenta que es un buen chico y ya tiene una opinión al respecto sobre esto que ha ocurrido. Entonces, sobre Daniel Ricciardo, una persona con la que ha compartido equipo, una persona la cual compartieron un año equipo, que fue Red Bull, que fue el año que lo estáis viendo, 2014, tras el retiro de Mark Webber, Red Bull decidió subir a Daniel Ricciardo y lo tuvimos en esa primera temporada 2014, justo después de que Sebastian Vettel viniera de ganar sus 4 títulos. Daniel Ricciardo incluso le consiguió ganar. Bueno, siempre también está en mente eso, siempre se comenta eso, pero bueno, al final también con el cambio de los coches y demás, bueno, que al final le acabó consiguiendo ganar Daniel Ricciardo. En aquella temporada donde Ricciardo logra su primera victoria y es en Hungría, y ahora vamos al Gran Premio de Hungría, y más allá de esos años que tuvieron en Red Bull, ese único año, porque al año siguiente se marchó Sebastian Vettel al equipo Ferrari, luego también han estado compartiendo una gran amistad a lo largo de los años, han compartido muchas temporadas de Fórmula 1, se conocen muy bien, y la opinión de Sebastian Vettel tras este regreso de Daniel Ricciardo es: estoy muy, muy contento por Daniel, me cae muy bien y he sido su compañero, hablé con él durante el test se refiere al test de Silverstone, los test estos de Pirelli que hicieron, que justo ese día se anunció el regreso de Daniel Ricciardo. Estuvo allí presente Sebastian Vettel, también estuvo con Mick Schumacher, que estuvo en el equipo Mercedes, y hay incluso fotografías de los dos juntos con Ricciardo subido ya al RB19 antes de salir a pista, entonces que estuvo ahí y es que estuvieron hablando, y dice que así que estoy muy contento por él. Eso es lo que comenta sobre Daniel Ricciardo. Al final simplemente se muestra contento, se muestra alegre, se muestra contento porque tenga esta segunda oportunidad. También ha hablado al respecto sobre Nyck de Vries y lo que ha dicho es: por supuesto es muy desafortunado para Nyck que todo haya terminado así. Creo que se le dio una gran oportunidad. Quizá las cosas no salieron como él esperaba o como la gente esperaba, y es duro cuando todo esto acaba así de repente. Es cruel para él. Lo conocí el año pasado y me pareció una muy buena persona y es un muy buen piloto. Llegó a ganar la Fórmula 2 y otros campeonatos internacionales, como sobre todo destaca esa Fórmula E. Así que eso es lo que ha comentado, que así ha sido bastante cruel. También ha llegado incluso a comentar Sebastian Vettel que aquí
comparto su opinión y estoy realmente con él de que espero que así sea, que ha comentado que espera que esto no le mine la moral a Nyck de Vries, es decir, bueno, pues ya ha tenido este sueño en Fórmula 1, lo más posible, se me haría extrañísimo que acabe encontrando otro asiento en Fórmula 1. Ya fue muy raro que encontrara ese asiento en Fórmula 1 después de todos los años desde que ganó la Fórmula 2 y tuvo que pasar por otras categorías. Era bastante difícil y bastante extraño que consiguiera un asiento en Fórmula 1. Lo logró en Alfa Tauri y se me haría muy difícil y muy raro que consiga otro asiento en Fórmula 1 después de haber solo estado 10 carreras. Así que bueno, parece que este sueño de Fórmula 1 se le acaba para él, pero puede haber muchas otras categorías. Él tenía un contrato incluso también con otro equipo de Fórmula E, ahora tendrá que buscarse un poco otra vez la vida, pero que en donde vaya, donde compita, Fórmula E, se vaya a otras categorías, por lo menos espero que esto no le mine la moral y que siga siendo ese mismo piloto que era antes, que tampoco era... Es que Nyck de Vries era esto, quiero decir, tampoco era un piloto espectacular. Nyck de Vries es un piloto que ¿cuántos años necesitó para ganar la Fórmula 2? ¿3, 4 años necesitó? Al final es lo que estábamos comentando. De Vries es un piloto que tiene 28 años y ha debutado ahora en la Fórmula 1, que Max Verstappen tiene 25. Ese es el nivel, estoy diciendo. Entonces, bueno, que al final era esto lo que teníamos de él, pero que yo espero que donde compita, pues por lo menos que no le mine la moral y que por lo menos pueda seguir siendo ese piloto que él era. Así que eso es lo que comenta también Sebastián Vettel al respecto sobre él. Y ya, para finalizar, tenemos el último tema que tenemos que hablar y cerramos este vídeo. Tenemos que hablar acerca de una noticia sobre el equipo Alpine, unas declaraciones que ha tenido Otmar Szafnauer después de lo que estáis viendo aquí en pantalla. Bueno, esto es en Azerbaiyán, pero es bastante representativo porque está hablando acerca de los problemas de fiabilidad que están teniendo. Que Alpine... Quiero decir, problemas de fiabilidad no es sorpresa, ¿no? A muchos de vosotros no os sorprenderá. Pues bueno, sobre todo lo que ha comentado Otmar Szafnauer, comenta que los problemas de fiabilidad que están teniendo son bastante frustrantes. Yo te diría que este año, además, no están teniendo tantos. El año pasado Alonso tuvo un problema en Bahrein ya de motor. Esa es la primera carrera, en la segunda carrera tuvo que abandonar por motor y en la tercera carrera, que fue a Australia, en clasificación tuvo de nuevo problemas con motor, las 3 primeras carreras. Quiero decir que no están teniendo tantos ni siquiera como el año pasado. Pero lo que comenta Otmar Szafnauer, pues bueno, sobre todo a los problemas, a uno que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla y al que sufrió también Esteban Ocon en el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que le obligó a abandonar, lo que comenta es que al final son los mismos y que es bastante frustrante porque le han echado la culpa a uno de sus proveedores, que serían los que han provocado al final este problema que han tenido. Lo que comenta específicamente Szafnauer es: Esteban sufrió una fuga hidráulica en una de las bombas que compramos a uno de nuestros proveedores y una situación muy desafortunada. Es un componente bastante robusto que rara vez falla, pero ahora tenía una fuga, además en la zona donde se controla la presión. Ese fue el problema de Esteban Ocon, que tampoco se nos había sido desvelado, y eso comenta que es bastante frustrante porque esa parte justo la compran a un proveedor, entonces que al final ni siquiera llega a ser culpa suya, porque si es culpa suya dice, bueno, pues hemos hecho un mal trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Pero si es algo que han comprado, pues ni siquiera hemos hecho un mal trabajo, han hecho un mal trabajo. Eso es lo que comenta Alpine, que ya para finalizar también el dirigente del equipo francés ha dicho que es un problema que hay que solucionar, que es bastante frustrante y que no es la primera vez que falla, porque la otra vez es la que estamos viendo aquí en pantalla. Y no son los únicos problemas de fiabilidad que han tenido, porque también Pierre Gasly sufrió y Esteban Ocon, los dos sufrieron problemas de fiabilidad también en el Gran Premio de Canadá. Pierre Gasly fue en los libres 1, Esteban Ocon fue en los libres 2, tuvieron los dos problemas de fiabilidad. Por lo menos por suerte Pierre Gasly no perdió mucho tiempo de los libres 1 porque no hubo libres 1 en Canadá, o sea, fue en los 5 minutos que pudieron rodar, fue donde tuvo esos problemas de fiabilidad, pero es que nadie llegó a rodar. Y bueno, y más problemas de fiabilidad en sí no han tenido, por lo que va de temporada, por eso os estoy diciendo que en 10 carreras solo estos problemas de fiabilidad no son tantos, pero luego también Pierre Gasly, por ejemplo, tuvo que abandonar en el Gran Premio de Gran Bretaña, que eso fue al final por la colisión que tuvieron con Lance Stroll y demás. Así que esos son los problemas que está sufriendo el equipo Alpine y esa es la frustración que Szafnauer detalla que están teniendo en lo que va de temporada. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Si sois nuevos, dad un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que entraremos ya mañana en semana de Gran Premio de Hungría. Un saludo.